El reconocido escritor cristiano Arthur Pink menciona uno de los rasgos de la civilización del siglo XX que por desgracia se aplica a este siglo XXI. Él declara, uno de los rasgos más tristes de nuestra civilización del siglo XX es la terrible prevalencia de la desobediencia de los hijos a sus padres durante el tiempo de la infancia y su falta de reverencia y respeto cuando crecen. Esto se manifiesta de muchas formas y es algo general. Lamentablemente esto se ve también en las familias de quienes profesan ser cristianos. Los hijos tercos o malcriados no solo viven en perpetua infelicidad, sino que también hacen daño a todos los que entran en contacto con ellos. Por su conducta, ya se puede pronosticar cosas malas en el futuro. En la inmensa mayoría de los casos, dice Pink, no culparía tanto a los niños como a los padres. No honrar al padre y a la madre donde quiera que se encuentre, este mal se debe en gran medida a que los padres se han apartado del patrón bíblico. Hoy en día, el padre cree que ha cumplido con sus obligaciones ya que provee comida y ropa para sus hijos y actúa de vez en cuando como una especie de policía moral. Con demasiada frecuencia, la madre se contenta con ser una esclava del hogar y con adoptar la posición de esclava con sus hijos en vez de educarlos para que sean útiles. Lleva a cabo muchas tareas que sus hijas deberían desempeñar con el fin de permitirles que tengan libertad para las frivolidades de conductas absurdas de gente necia, incapaz de pensamientos serios. Como consecuencia, el hogar que debería ser una miniatura del cielo en la tierra, por su orden, su santidad y su reino de amor, ha degenerado en una estación de servicio durante el día y en un aparcamiento durante la noche. Oh padres, por amor a Cristo y por amor a vuestros hijos, presten atención al mandamiento divino. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6, versículo 4. Ustedes, padres, como Abraham, fueron escogidos para que manden a sus hijos a que guarden el camino del Señor. Génesis 18, versículo 19. Y mientras nuestros hijos se encuentren bajo nuestro techo, dependiendo de nosotros, bajo nuestra autoridad, aquellas convicciones y creencias que deben reflejar en su comportamiento, en su forma de vestir, en lo que hacen, no son las suyas principalmente, sino las nuestras, según se enseña en la palabra de Dios. Queridos padres, ustedes han recibido de Dios una autoridad por la cual darán cuentas a Dios. Y no creas que le vas a convencer diciendo, pero es que mi hijo no era creyente. Sí, pero yo te di autoridad a ti para que tú
como Josué dijo, yo y mi casa serviremos los que están bajo mi techo a Dios. Queridos padres, si ustedes han de obedecer a Cristo y promover el bienestar espiritual de vuestras familias, como antes dijimos, deben considerar la condición espiritual de vuestros hijos y esforzarse por procurar su salvación. Además, deben instruirlos diligentemente en las doctrinas fundamentales de la salvación sin omitir nada del consejo de Dios revelado en su palabra. Deben ejercer su autoridad paterna con sabiduría, afecto y firmeza para que vuestros hijos les obedezcan y sean restringidos de todo lo que resulta perjudicial para su salvación. La autoridad, ¿qué es esto? Es el derecho para dar órdenes. Los padres, hijos nuestros, tienen autoridad dada por Dios para darles a ustedes órdenes. Para dirigirlos, para corregirlos en el temor del Señor. No se trata de algo caprichoso. Se trata de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. El Señor dice de Abraham, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Porque los padres tienen la autoridad divina para mandar o dar órdenes a sus hijos. Él manda a los hijos a honrar y a obedecer ¿a quiénes? A sus padres. Por esta razón, Pablo, por inspiración divina, dijo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pero que el mundo dice, no, es lo que dice Dios. Esto es justo. El término justo aquí no significa conveniente, sino según la ley divina. Los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque Dios los manda. Dios les manda hacerlo. Esto es justo por la sencilla razón de que es Dios quien lo dice. Es Él quien establece lo que es justo y lo que no lo es. Por tanto, cuando tú obedeces a tus padres, estás obedeciendo y agradando al Señor, tu Creador, el que te dio la vida y la sustenta. Esta obediencia es algo natural y razonable, ya que los hijos, por la obra providencial de Dios, deben su existencia a sus padres. Además, los padres tienen más conocimiento, ellos tienen más experiencia que sus hijos y generalmente, por esas mismas razones, son más sabios que sus hijos. Los padres tienen que ejercer su autoridad para que sus hijos les obedezcan, para que ellos, mientras estén bajo su techo, mientras ellos dependan de sus padres, ellos obedezcan. Hijos, pídanle a Dios que Dios les dé un corazón obediente. Hijos, esto tiene promesa del cielo, para que te vaya bien. ¿Quién lo dice? Dios, el que gobierna todas las cosas, el que dirige todo en este mundo para el logro de su fin, de su propósito, para que te vaya bien.
Y si no hay algo específico que Dios quiera hacer en tu vida, un propósito particular, tendrás larga vida. Pero larga vida no solamente en que tal vez te mueras a los 70, 75, 80 años, sino una vida de bendiciones del cielo. Honra a tu padre y a tu madre. Dios lo dice. Esto es bueno y te irá bien. Ahora bien, los padres tienen que ejercer su autoridad para que sus hijos obedezcan. Si el padre y la madre debilitan o pierden su autoridad, sus hijos no los obedecerán. Es tan fácil, tan sencillo, pero ahí está. La desobediencia de los hijos no les permitirá a los padres formar el carácter de sus hijos, ni promover su bien o bienestar espiritual, ni criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. El puritano Richard Baxter tenía mucha razón cuando escribió: los padres deben mantener su autoridad en la familia, porque si alguna vez la pierden y aquellos a los que deberían gobernar los desprecian, su palabra no tendrá ya efecto sobre ellos. Será como montar a caballo, pero sin brida, es decir, sin freno. El poder de gobernar desaparece cuando se pierde la autoridad. La autoridad que se necesita es aquella que se combina con el amor. No estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de una autoridad sabia, amorosa, bíblica, que busca, promueve el bien de aquellos que se encuentran bajo la misma. Esa autoridad ejercida según la voluntad de Dios permitirá que los padres den una buena educación a sus hijos y así promuevan la felicidad de ellos. Antes de seguir adelante, quiero detenerme para mencionar algunas directrices que Baxter y Pink señalan para que los padres puedan mantener su autoridad. Estas directrices son importantes porque proceden de la Biblia. Para mantener tu autoridad paterna, observa las siguientes directrices. La primera: haz que tu familia entienda el origen divino de tu autoridad paterna. Haz que tu familia entienda el origen divino de tu autoridad divina. Y eso comienza desde que ellos son pequeños. Es necesario que ellos entiendan que tu autoridad sobre ellos procede de Dios. Por lo tanto, en obediencia a Dios, su creador y sustentador, ellos están obligados a obedecer a sus padres. Enséñales que no hay autoridad en este mundo, sino de parte de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación.
Baxter tiene razón cuando dice, no existe ninguna autoridad que la criatura inteligente pueda reverenciar tanto como aquella que viene de Dios. Todos los lazos que no son percibidos como divinos son desechados. Esa es la tendencia del corazón humano. Padre, educa y persuade la conciencia de tus hijos desde temprana edad con el testimonio de la palabra de Dios para que ellos entiendan que tu autoridad paterna procede de su Creador, a quienes ellos y tú tendrán que dar cuenta. Segunda directriz: Padre, esfuérzate porque Dios se vea en tu conocimiento y en la manera en que vives. Primero, haz que tu familia entienda el origen divino de tu autoridad paterna. En segundo lugar, esfuérzate porque Dios se vea en ti, en tu conocimiento y en tu manera de vivir delante de tus hijos. Esto te hará honorable delante de sus ojos. Deja que las palabras sabias de Baxter gobiernen tus pensamientos, moldeen tu vida. Él dijo, cuanto más se vea de Dios en ti, en tu conocimiento, santidad, en una vida irreprochable, mayor será tu autoridad a los ojos de toda tu casa que tiene temor de Él. El pecado te hará despreciable y vil, pero la imagen santa de Dios reflejada en tu vida te hará honorable. Salmo 15, versículo 4. A los ojos de los fieles el vil es menospreciado. ¿Te conduces de una manera vil delante de tus hijos? Entonces no te sorprenda que en sus ojos y en su corazón tú seas menospreciado. A los ojos de los fieles el vil es menospreciado, pero ellos honran a los que temen al Señor. La tercera directriz es la siguiente. Debes ser un ejemplo de sobriedad, seriedad y prudencia delante de tus hijos. Debes ser un ejemplo de sobriedad, seriedad o dignidad y prudencia delante de tus hijos. Estas cualidades te librarán de esas pasiones, palabras y hechos imprudentes que deterioran la autoridad paterna. La sobriedad, dignidad y prudencia son virtudes o cualidades que deben caracterizar la vida de cada creyente. Tito capítulo 2, versículo del 1 al 7, Tito capítulo 1, versículo 8. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 2 y versículo 4. Primera de Pedro capítulo 4, 7, donde dice, sé pues prudentes y de espíritu sobrio. Los padres cristianos deberían reflejar estas cualidades en su comportamiento, especialmente porque ellos ocupan una posición de autoridad en sus respectivas familias. Consideremos el significado de estas gracias o de estas virtudes como aparecen en Tito capítulo 2, versículo 2. Tito 2, versículo 2. Pablo dice que los ancianos deben ser sobrios, dignos y prudentes. Esto agrada a Dios, pero también sirve de ejemplo a otros de lo que deben ser. El término griego que se traduce sobrio, nefalios, significa estar libre de intoxicación.
En un sentido metafórico, describe a una persona moderada, que evita la extravagancia y el exceso. La persona sobria puede discernir con mayor claridad lo que es importante. Utiliza sus bienes, sus recursos, sus fuerzas y privilegios con templanza, con moderación. Tiene una mente clara, ejerce dominio propio sobre sus deseos, sobre sus pensamientos, sobre su conducta. Y como otro dijo, sus prioridades están en el orden correcto. El término digno usado en Tito 2, versículo 2, significa seriedad. La persona digna no es inconstante, no cambia con demasiada facilidad, no se ríe ante la injusticia, la impiedad, la inmoralidad o la vulgaridad. Es una persona seria y digna. Usted ve a un joven riéndose de unos chistes sucios, ya usted sabe, no es digno. No es un joven serio, no es un joven prudente. Y así también de cualquier otro individuo, sea adulto, sea anciano, sea hombre o mujer. La persona digna no se ríe a costa de otros o de otro, ni ante lo que es trágico. Es una persona sensible, no es irreverente. Su modo de andar y comportamiento es digno de respeto. El término griego sofrón, que se traduce prudente en Tito 2, versículo 2, se refiere al discernimiento, a la discreción y al buen juicio que el cristiano obtiene cuando anda en los caminos de Dios, cuando estudia la palabra de Dios y la aplica. El prudente piensa con cordura. Romanos 12, versículo 3. Oh Padre, para establecer y mantener tu autoridad paterna delante de tus hijos, tú tienes que ser una persona sobria, digna y prudente. No basta con decir, tú eres mi hijo, sométete. Bueno, si tú eres más grande que tu hijo, tienes una buena correa, el muchacho va a temblar. Y exteriormente se va a someter, pero en su corazón no es así. Allí en ese corazón hay un espíritu que resiente la autoridad. Mira quién habla, mira quién manda. Un hombre que no puede gobernar sus propias pasiones. Un hombre que no es serio. Una persona que no es prudente. Ya ustedes ven, hermanos, este asunto de la autoridad paterna tan necesaria para poder guiar a nuestros hijos. Es algo que nosotros tenemos que conocer cómo inculcarla en nuestros hijos. No es simplemente yo soy tu padre y porque soy tu padre tienes que obedecerme. Sí, eso es verdad, pero eso no es suficiente. Y hijos, el hecho de que vuestros padres no reflejen esta característica no les da a ustedes razón para no estar sometidos a la autoridad de ellos. Nos sometemos a la autoridad de nuestros padres porque ellos ocupan una posición que Dios les dio. Tenemos que someternos al rey. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad y lo colocó como rey. Pedro le dice a los creyentes que tienen que someterse al rey.
¿Quién era ese rey? Imagínense, Nerón. Pero por otra parte, ustedes padres cristianos, quieren que ganar el corazón de vuestros hijos. Quieren que sus hijos se sometan a autoridad, a su autoridad. Deben buscarlo así, de corazón. Y para esto, no solo tienes que enseñarles que tu autoridad procede de su Creador, a quien ellos tendrán que dar cuenta, sino que tú vives de tal manera que tu vida demanda, tu vida exige, tu vida extrae de ellos, si se puede decir así, esa sumisión a tu autoridad. Toma en serio el consejo sabio de Baxter sobre este punto. Él dice, no muestres tu debilidad natural mediante pasiones, palabras y hechos imprudentes. Si tus hijos piensan en ti con desdén, cualquier insignificancia hará que desprecien tus palabras. En el hombre existe naturalmente tan alta estima por la razón que con dificultad se le convence de que se rebele contra ella para ser gobernado por la necedad. El hombre es muy apto para pensar que la razón más correcta debería dominar. Por tanto, cualquier expresión estúpida o débil, cualquier pasión desordenada o cualquier acto imprudente es muy capaz de hacerte despreciable ante los ojos de tu familia. Si esto pasa, a menudo perderás poco a poco tu autoridad paterna. Para mantener tu autoridad paterna es necesario seguir ciertas instrucciones. Haz que tu familia entienda el origen divino de tu autoridad. Esfuérzate, porque Dios se ve en ti. Debes ser un ejemplo de sobriedad, seriedad y prudencia delante de tus hijos. No pierdas tu autoridad por usarla de forma negligente. No pierdas tu autoridad por usarla en una forma negligente. Si consientes que tus hijos tomen el liderazgo, aunque solo sea por un momento, y que te digan y hagan lo que quieran, tu gobierno no será más que un nombre o una imagen. Toma en serio esta advertencia, esta directriz. Si no, Padre, perderás tu autoridad. No pierdas tu autoridad por usarla de forma negligente. La quinta directriz, no concedas a tus hijos demasiada familiaridad. No concedas a tus hijos demasiada familiaridad. Cierta familiaridad tenemos que darle. Eso es sano y natural. Pero estamos hablando de demasiada familiaridad. En tu relación con ellos, aún en esos momentos divertidos, no debes olvidar tu lugar como padre. No debes permitir que tales momentos concedan a tus hijos un derecho que no tienen, ni un lugar que no le corresponde. Y tú debes estar alerta para cuando eso aparezca. Y debes saber cómo reaccionar. Y no de momentito, yo soy tu padre. Un momentito, espera, ¿no? Si ese es el patrón tuyo, eso está mal. Aún en la vejez, hijos nuestros, Dios les prohíbe a ustedes despreciar a sus padres.
Proverbios 23, versículo 22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. No permitas que tus hijos, hermano, te menosprecien por tu insensatez, por concederles demasiada familiaridad. Baxter tiene mucha razón cuando dice, no pierdas tu autoridad por conceder demasiada familiaridad. Si conviertes a tus hijos en tus iguales y les hablas y les permites que te hablen como colegas, rápidamente se pondrán por encima de ti. Esto se convertirá en una costumbre. Aunque otro pueda gobernarlos, rara vez soportarán que lo hagas tú. Repudiarán sujetarse a ti por haberse relacionado una vez contigo de igual a igual. Y hermanos, esta directriz, este consejo es muy, muy importante, especialmente en la sociedad en que vivimos por el espíritu de la época. ¿Qué es lo que se enseña y se promueve en nuestra sociedad? Que todos somos iguales. Que todos somos iguales. Que porque todos somos iguales, hay mucho tuteo hoy. No, pastor, es que yo quiero que la gente sienta que yo soy una persona amistosa, esto y lo otro, y se acabó. No, para que la gente piense de ti como una persona agradable, amistosa, tú no tienes que descender a un nivel que no te corresponde, donde colocas a alguien a un lugar igual que tú, que no le corresponde a esa persona, especialmente si se trata de tu hijo. Hoy en día, hermanos, esto de enseñar a los hijos que hay un orden social establecido por Dios desde la creación y que ese orden debe reflejarse en la manera en que nos hablamos, en la manera en que nosotros nos relacionamos con aquellos que están en lugares de autoridad. Eso hoy no se fomenta. Pero esto es importante. Oh, que llegaran los días donde se dijera señora tal, señor tal, mister tal, etc. La sexta directriz: administra sabia y amorosamente la disciplina que tus hijos necesitan. Porque bajo la bendición de Dios, esto te ayudará a mantener tu autoridad sobre tus hijos. Administra sabia y amorosamente la disciplina que tus hijos necesitan según la voluntad de Dios, y esto les ayudará a ellos a mantenerse sometidos a tu autoridad. Hay situaciones en las que la instrucción y el buen ejemplo de los padres no son suficientes para encaminar a los hijos por el camino que deben seguir, para el bien de sus almas, el bien de otros y la gloria de Dios. Esto se debe esencialmente a que la necedad está ligada al corazón de los hijos, Proverbios 22:15. En tal caso, el padre debe aplicar juiciosamente, según la voluntad de Dios, esa disciplina que va a corregir al niño, que lo va a dirigir por el camino de la obediencia y que lo va a mantener sujeto a la autoridad paterna. Lo que dice Pink en cuanto a este asunto es muy atinado. Él dice, la enseñanza y el ejemplo deben ir reforzados por la corrección y la disciplina. Esto significa principalmente el ejercicio de la autoridad, el reinado adecuado de la ley.
Del Padre de los fieles, Dios dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Padre cristiano, medita en esto cuidadosamente. Abraham hizo mucho más que proferir buenos consejos. Impuso la ley y el orden en su casa. Las normas que administró tenían por designio el guardar el camino del Señor, lo que era correcto delante de los ojos del Señor. El patriarca cumplió este deber, ¿para qué? Para que la bendición de Dios pudiera reposar sobre su casa. Ninguna familia puede dirigirse de la forma adecuada, sin leyes domésticas, sin leyes en el hogar, que incluya recompensa y castigo. Estas cosas son especialmente importantes al principio de la infancia, cuando el carácter moral no está formado aún y los motivos morales no se entienden ni se aprecian. Las normas deberían ser simples y claras, razonables e inflexibles, como los 10 mandamientos. Debemos darles unas cuantas reglas morales importantes, en lugar de una multitud de restricciones insignificantes. Una de las formas de provocar a ir a los hijos sin necesidad es obstaculizarlos con 1000 limitaciones triviales, reglas minuciosas y caprichosas. A esto Pink añade: es de vital importancia para el bien futuro del niño que se le enseñe a estar sujeto desde temprana edad. Un niño sin formación en este ámbito significa un adulto rebelde. Nuestras prisiones están llenas de personas a las que se les permitió vivir a su manera cuando eran menores de edad. Por tanto, la más mínima ofensa de un niño contra quienes gobiernan el hogar no debería pasar sin corrección. Si se permite, la desobediencia se volverá más frecuente hasta que los padres ya no puedan controlarlo, sino por fuerza bruta. La enseñanza de las Escrituras es clara. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Él que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Padre, cuídate que un cariño necio por tu hijo no te detenga de castigar y disciplinar a tu hijo cuando es necesario. Contempla el ejemplo divino. Dios ama a sus hijos con un afecto paternal mucho más profundo del que tú puedas sentir jamás por tus hijos. Sin embargo, Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Recuerden, padres, la vara y la corrección, 2 cosas. Estas 2 cosas deben de mantenerse unidas. La vara y la corrección dan sabiduría. No es, usted hizo esto mal, venga acá, ¡pram, pram! Ya tú sabes, la próxima vez no lo vuelve a hacer.
Usted usó la vara, pero ¿dónde está la corrección y la instrucción? Usted necesita las dos cosas. Hijo nuestro, tú entiendes que has violado un mandato claro de tu padre. Pregúntele para ver si él entendió, si él es consciente, si no hay que hacerlo consciente. Muy bien. ¿Qué has hecho? ¿A quién principalmente has desobedecido? Bueno, a Dios, sí. Y después, a ti, Padre querido. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y si él no sabe, entonces tú le enseñas. Empápate de la enseñanza del libro de Proverbios. Instruye a tu hijo. ¿Qué debe hacer ahora tu padre a la luz de lo que has hecho? A veces hay que dejar que ellos mismos pasen sentencia sobre sí mismos. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Pink concluye esta parte con un principio que los padres no deberían pasar por alto. Este tipo de severidad en el que se usa la vara con el cuidado de no hacer daño físico al niño y cuando es realmente necesario, se debe usar en los primeros años del niño antes de que la edad y la obstinación lo hayan endurecido contra el temor y el dolor que inflige la corrección. Descuida la vara y habrás malcriado al niño. No la uses sobre él cuando sea necesaria y estarás guardando una vara para tu propia espalda. No amenaces nunca si no tienes la intención de llevar a cabo lo que has anunciado, ni hagas una promesa que no pienses cumplir. Deja que llegue a casa. Y el muchacho se ríe. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? Porque sabe que cuando llegue a casa no va a pasar nada. No le va a pasar nada. Y así se socava la autoridad paterna. Los padres tienen el deber solemne de ejercer su autoridad paterna con sabiduría, afecto y firmeza para que sus hijos les obedezcan y sean restringidos de todo lo que resulta perjudicial para su salvación. Para mantener esta autoridad debes observar las siguientes directrices. Haz que tu familia entienda el origen de tu autoridad. Padre, esfuérzate porque Dios se vea en ti, tu conocimiento y en tu manera santa de vivir. Debes ser un ejemplo de sobriedad, seriedad y prudencia. No pierdas su autoridad por usarla de forma negligente. No concedas a tus hijos demasiada familiaridad. Administra sabia y amorosamente la disciplina que tus hijos necesitan. Padre, evalúa tu relación con tus hijos a la luz de la enseñanza y los consejos bíblicos que has oído en esta mañana. Y por amor al Señor y por amor a tus hijos, oye, si estás en falta, corrige tus caminos. No los justifiques, no los defiendas. Más bien confiesa tu pecado o tu negligencia y pide sabiduría al Señor para que Él te ayude por medio de la enseñanza e instrucción de su palabra, para que puedas ser un padre prudente, para que puedas ser un padre que conozca cómo se debe ejercer la autoridad paterna. No pases esto ligeramente, porque Dios sabe cómo retribuir a aquellos que le desobedecen. Elí murió
creo que si me acuerdo bien, a los 98 años, dije, wow, óyeme, 98 años duró ese hombre. Pero Dios no se olvidó. Él había pasado juicio, porque este hombre no ejerció su autoridad paterna según la voluntad de Dios. Y cuando menos lo pensaba, cuando se enteró de las noticias, ¿qué pasó? Se cayó, se desnucó. Estaba muy gordito el hombre. No salió de este mundo sin dolor y aflicción. ¿Por qué? Porque no ejerció su autoridad paterna. ¿Por qué esto es tan importante? El uso correcto de la autoridad paterna es uno de los medios importantes que Dios designó para llevar a tus hijos a someterse a la autoridad de Dios. ¿Tú entiendes eso? He aquí por qué esto es tan importante. No es para que te dé descanso. Sí te va a dar descanso, para la bendición de Dios. Pero lo más importante es que tus hijos, a través de tu enseñanza, porque has ejercido tu autoridad paterna como debes, según la voluntad de Dios, esto les ha ayudado o ha contribuido para que ellos, bajo la bendición de Dios, lleguen a someterse a Dios, a la autoridad divina. Pero tal vez tu joven pregunta, pastor, está bien, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo someterme a la autoridad de mis padres? Si tú hablas así, ya tú tienes un problema. Pero, ¿hasta cuándo, pastor, debo estar sometido a la autoridad? ¿Hasta que ellos se vayan o tú te vayas? ¿Hasta que ellos se vayan? Si se mueren. O hasta que tú te vayas, es decir, te independices y formes tu propio hogar. Que comas del fruto de ¿qué? De lo que tú produces. No de lo que tu padre y tu madre producen. El hijo pródigo entendía esta verdad. Por esta razón salió de su hogar. Porque sabía que mientras estaba allí comiendo el pan de su padre, alimentándose de lo que proveía su padre, dependiendo de su padre, él sabía que allí tenía que estar bajo la autoridad de su padre y no podía hacer lo que él quería hacer, porque su padre no se lo iba a permitir. Salió de su hogar, se independizó. Cuando tú te independices, entonces, ¿qué tú puedes hacer? Entonces, ¿qué? Allá tú estás bajo otro techo, bajo otra autoridad. Cuando te cases, ya se forma otro hogar, otra autoridad. Pero mientras tú estás en ese hogar, comiendo del sudor, comiendo del fruto, del esfuerzo y del sudor de tu padre, tú estás bajo la autoridad de tu padre. Jóvenes, no dejen que el mundo los amoldee. Jóvenes, no dejen que el mundo los moldee. Ese deseo de poder llegar a los 18 años. Esos muchachos hacen así, se ponen a salivar. A los 18 años. Podré sentirme libre de la autoridad de mis padres. Esa clase de pensamiento no tiene apoyo en ningún sitio en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que cuando tú llegues a los 18 años, si tú todavía estás dependiendo de tu padre bajo el techo de ellos, comiendo de la comida de ellos, vistiéndote del fruto de su labor, que tú estás libre de su autoridad paterna? ¿Quién te dijo eso? Tal vez tu corazón. Pero esto muchas veces es la presión cultural
que impone tales ideas y tales filosofías sobre la mente de nuestros hijos. No. Si tú resistes la autoridad de Dios, si tú resistes la autoridad de tus padres, tú resistes aunque tengas 20 años, 21, 24. Resiste a Dios. ¿Tú quieres hacer lo que a ti te da la gana? No lo hagas a expensas de tus padres, porque Dios no le dio a tus padres comida, sustento, dinero, casa, para alimentar y satisfacer tus deseos carnales, sensuales. Y tú, padre, si permites que tu hijo o tu hija viven como les da la gana, sin estar sometidos a tu autoridad, tú eres cómplice de ellos. Y Dios te llamará a dar cuenta. Finalmente, ¿por qué la sociedad y el diablo quiere que ustedes jóvenes no estén sometidos a la autoridad y todo lo que esto significa, la autoridad paterna? ¿Por qué? Porque el mundo no quiere, como el diablo, que tú sigas aquel consejo y aquella instrucción bíblica que realmente será para el bien de tu alma. Cuando ustedes lleguen a esa edad adulta, ustedes van a tener que tomar muchas decisiones importantes que de alguna manera u otra, si ustedes no son cuidadosos, va a afectar vuestras vidas por el resto de los días que ustedes tengan en esta tierra. Aquí tienen que tomar decisiones de gran peso. Pero ustedes, por más universidad, Montclair, Patterson, Rutgers o lo que sea, ustedes no tienen el conocimiento, la experiencia de la vida. Si somos nosotros adultos y muchas veces la gente nos engaña, imagínense. Alguien vino y me hizo un cuento en mi casa, pero un cuento que me dejó, hasta dinero le di. Y después dije, yo era más joven en esos días, y yo dije, y después, pero mira, como yo le di dinero a ese hombre. Pero un cuento, eso fue un cuento. ¿Te ves la inexperiencia? Tú no tienes que tomar decisiones donde tú estás aislado completamente de aquellos que realmente pueden ayudarte, que te conocen. Dios sabe por qué te dio a tus padres y por qué te dio los padres que te dio. Dios no se equivoca. Tenía un propósito. Entonces no le des al mundo ni a tu corazón pecaminoso la satisfacción, ni al diablo, de no oír el consejo de tus padres y mantenerte bajo su autoridad hasta que en la providencia de Dios, de una manera correcta, tú puedas independizarte de ellos. Así tendrás la bendición de Dios. Ahora tú dices, pastor, eso me es difícil a mí. ¿Sabes por qué es difícil? Porque tú tienes un corazón corrupto, un corazón rebelde. Y tú sabes que la única manera de tratar esa clase de corazón, ¿cómo es? Teniendo un nuevo corazón. ¿Y quién es el único que da un nuevo corazón? ¡Es Cristo! Joven, adulto, ve a Cristo. Él es el que cambia el corazón. Ve a Él y ruega y dile, Señor, ten misericordia de mí. Yo me creo que lo sé todo. Yo me creo que sé lo que mejor me conviene. Pero Señor, la verdad es que soy joven, inexperto, que necesito mucho conocimiento. Pero más que nada, yo necesito un nuevo corazón.
Yo necesito que tú cambies mi corazón por un corazón entendido, un corazón que tiene vida espiritual, un corazón para ti, un corazón arrepentido, lleno de fe. Cuando el Señor obra y da esa clase de corazón, mi amigo, van a haber muchos cambios y la bendición de Dios estará sobre ti. ¿Cuál es tu responsabilidad? Pedir al Señor, Señor, la verdad es que yo tengo un corazón endurecido, a veces infantil, inmaduro, pecaminoso, lleno de incredulidad. Padre, ten misericordia. Y mientras leo tu palabra, oigo la predicación, da fe, dame la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Cree en Él y serás salvo. Honrarás al Señor y a tus padres. Te irá bien. Dios te bendecirá y podrás cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es ese? Glorificar a Dios, tu Creador. Oremos.